Como les decía, este tipo de cargas que se encuentran aquí en estas, que les he mostrado en estas láminas, los focos son cargas resistivas, un foco incandescente. Si hablamos de la lámpara fluorescente, alguien va a decir, bueno, ¿y no se calienta? Sí, sí se calienta, pero se calienta mucho menos que un foco incandescente. Este tipo de lámparas contienen también un balastro o una balastra, como algunos dicen, y eso tiene una parte de bobina, entonces hay una inductancia. La lámpara fluorescente puede ser de carga inductiva y con una parte de resistiva. ¿Se acuerdan que solamente hay resistiva, inductiva, capacitiva y combinaciones entre ellas? Resistiva, inductiva o resistiva, capacitiva o resistiva, inductiva, capacitiva. Son, son las cargas que se pueden tener. El motor eléctrico, como usted lo decía, tiene una parte de bobina, ahí hay una inductancia, pero también hay resistencia del propio conductor, pero es mucho menor. El motor se va a calentar cuando está ya después de un rato en operación por pérdidas que se van a disipar en forma de calor, por pérdidas en el núcleo, pérdidas en cobre, pérdidas en hierro, pérdidas por fricción. Por eso se va a calentar. ¿De acuerdo? Ahora mire, vamos a continuar acá. Profe, entonces, ¿el LED qué sería? El LED, miren, el LED es un dispositivo que está conformado por un semiconductor, por un diodo, ¿sí? Es una carga electrónica, es una carga que no puede ser en este momento resistiva, ni inductiva, ni capacitiva, ¿verdad? Porque no tiene bobina, no es inductiva. No tiene capacitor, no es capacitiva. El LED se calienta, sí, porque hay unos pequeños metales, ¿no? Que están ahí adentro de ese dispositivo. Entonces, el LED bien cabe dentro de este tipo de cargas. Aquí, ¿sí? Sería una pequeña carga resistiva, pero muy, muy pequeña. Vamos, estos dan más luz que calor, ¿de acuerdo? Así que será eso, una pequeña carga resistiva, dado que no tiene bobina ni tiene capacitor. Es una carga resistiva de las de iluminación. Ahora miren, eh, tal vez ya les había comentado de esta placa de datos donde se muestra el motor eléctrico. Bueno, esta es una placa de datos de un motor eléctrico. En esta placa de datos se muestran 30 datos, así la redundancia, 30 datos de este motor. Por ejemplo, el código de motor está aquí. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Está el código de motor, el número de las fases, la tensión a la que opera el motor, 380, 660 volts, la corriente que consume, las revoluciones a las que gira, ¿sí? Así que hay mucha información. Le voy a mover para acá esta hoja. Regresamos aquí con esto. Aquí está la velocidad a la que gira, ¿sí recuerda? Estos son minutos a la -1, significan revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas da el eje? 1475. Velocidad nominal del motor. El factor de servicio, la clase de aislamiento, la altura sobre nivel del mar a la que puede operar este motor, el peso del motor, el factor de potencia del motor, la frecuencia, ¿sí? El factor de servicio, la conexión a la que se puede poner este motor en bajo voltaje, en alto voltaje, habla de 380, 660 volts. Se tiene aquí también la información de los rodamientos que utiliza el motor. ¿Se acuerda que son elementos circulares donde se soporta el eje? Uno de esos rodamientos va aquí y el otro va acá. Esos rodamientos son de este tipo, 6314, 6314.
Aquí está la cantidad de grasa que se le debe de poner a la grasera donde están ubicados esos rodamientos para su lubricación. Aquí se dice en em, la marca de la grasa, ¿sí? El tipo de grasa que hay que ponerle. Como ven, esta es la información que me proporciona la placa de datos de un motor. Ahora, probablemente se estén preguntando, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿Qué información vamos a obtener al revisar una placa? Pues la potencia en HP o kilowatt del motor. ¿De cuántos kilowatts era el motor anterior? Ah, pues aquí está, mire. 50 HP o 37 kilowatts. Es una conversión de que un HP son 0.746 watts, ¿sí? Cuando usted multiplica 50 por 0.746 le da 37. Conociendo esa potencia y el número de horas que esté en operación el motor, puedo determinar cuánta energía va a consumir. Conociendo la energía que consume el motor y la tarifa eléctrica en la que esté conectada esta planta industrial, se podrá conocer la cantidad en pesos que hay que pagar a la CFE por el suministro de energía. El factor de potencia del motor, si es mayor que 0.9, me darán bonificaciones. Si es menor que 0.9, me van a dar una multa que consiste en una cantidad de dinero adicional a pagar en mi recibo de luz por tener bajo factor de potencia. La corriente que consume el motor, el voltaje al que opera, esquemas de enfriamiento, tipos de rodamientos, los mal llamados valeros. Luego algunos le llaman valeros a los rodamientos. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para seleccionar el calibre del conductor. Conociendo la corriente que consume el motor, puedo saber qué conductor será el más adecuado para transportar esa cantidad de corriente, guardando cierta em, em, protección, que no vaya a poner un conductor muy delgadito, que no vaya a poner un conductor muy grueso, es muy caro. Si es delgado se va a sobrecalentar, se podrá derretir el aislamiento y se podrá tener una falla de fase a tierra. La fase es la línea, la tierra es la estructura metálica, como puede ser la canalización, la tubería, la charola, el ducto cuadrado. También esto me va a permitir seleccionar mi dispositivo de protección, ya sea por fusibles, por interruptores termomagnéticos, mal llamadas pastillas. Ya no le digan pastillas. El tipo de transformador que me va a permitir alimentar a esta carga. La capacidad del transformador, si es monofásico, trifásico y de cuántos kVA es. Cuando ustedes van en las calles, ahí pasan cerca de un poste, ese poste pudiera tener en algunos casos una caja gris ahí arriba, montada, soportada en el poste. Esos son los transformadores y esos tienen una designación en kilovolt ampere, que son los kVA. Perdón, esto me permite también determinar el centro de control de motores, qué tipo de gabinete voy a usar para desde ahí apagar o encender los motores. La obra civil que tengo que hacer, si voy a hacer registros, voy a hacer excavaciones para colocar ductos que me permitan alojar allá los cables y cuánto de dinero voy a necesitar. Bien, pasemos a otro de los equipos conocidos como máquinas eléctricas, en este caso el transformador eléctrico. Es una máquina eléctrica, a pesar de que no tiene partes móviles, pero está catalogado como una máquina que, basándose en los principios de inducción electromagnética, es el mismo principio que el del motor eléctrico, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Dentro de los tipos de transformadores existentes se tienen, primero, los que son reductores. El transformador que está en la universidad, esas cajas verdes, son transformadores tipo pedestal. El voltaje que llega en la boquilla del primario es de 13.200 volts
y lo transforma a 220 diagonal 127 volts. Ahí tenemos un transformador reductor. El transformador que están viendo ustedes aquí en esta ilustración, ¿sí? Es un transformador cuyo catálogo o clasificación de este transformador es de potencia. Ustedes pueden ver aquí hay unos elementos de color oscuro. Ahora ya no están, se me movieron. Están aquí. Estos elementos de color oscuro, estos de aquí, estos son las boquillas del primario, los más grandes. Y las boquillas del secundario son estos más pequeñitas. Entonces, este también es un transformador reductor. Le llega un voltaje muy alto y lo transforma a uno más pequeño. Ese voltaje muy alto para los transformadores de potencia, bien puede ser de 115,000 volts en el primario, 230,000 volts, ¿sí? Le podría llegar también, claro, por separado, nunca juntos, y hasta 400,000 voltios, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos voltajes podría llegar aquí a la boquilla del primario y lo va a transformar a un valor de 115 kilovolts o 115,000 volts. Lo puede bajar a 13,000, a 34,000 volts, ¿sí? Esos serían los ¿Podría, reductores, ¿sí? ¿podría repetirlo, profe? Lo de los voltajes. Ah, sí, mire, para nuestro país, los voltajes se clasifican en alta tensión y media tensión. Y media tensión. La media tensión está definida desde 1000 volts, 1000 volts hasta 34,500 volts. 34,500 volts, ¿sí? O sea que va de 1000 hasta 34,500 volts. A eso se le conoce como un suministro de voltaje en media tensión. Si un voltaje se suministra a un equipo en 13,000, en 23, en 34,000, es media tensión. Alta tensión ya se refiere a 115 kilovolts, 230 kilovolts, y en nuestro país se llega hasta 400 kilovolts, ¿de acuerdo? Así que puede tener usted un transformador, aquí le dibujo el símbolo del transformador, ¿sí? Así nada más que bonito. Y este sería su primario y este sería su secundario. En el primario le puede llegar cualquiera de estos valores, ¿sí? Y se estaría hablando de que es un transformador de potencia. Le podría llegar 115,000 volts, le podría llegar 230,000 o 400,000. Pero acuérdese, o 115, o 230, o 400. Y él me lo puede transformar, dependiendo de mis requerimientos, me lo puede transformar a 13,200, me lo puede transformar a 23,000, me lo puede transformar a 34,500, ¿de acuerdo? Y ahí tengo que es un transformador. Este sería un TR reductor, ¿de acuerdo? Porque transforma un voltaje de un valor muy alto a un valor más pequeño. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, ¿cómo será? Estos son transformadores de potencia, ¿sí? Me voy a cambiar de papel, ya cambié. Ahora, vamos a hacerlo para los transformadores que están en los postes aquí en la ciudad. Entonces, tenemos así el simbolito. Ahí este no me salió. Aquí están. Aquí arriba llegan 13,200. Profe, dice una compañera que sí la acepta.
para entrar. Vamos a revisar. ¿Quién será? Por ¿Quién favor. será? A ver, participantes. Y tenemos a Gabriela. Caray, ya está aquí de nuevo. Adelante. Entonces, está el voltaje de 13,200 que llega en el primario y ya lo va a transformar para una zona ahí de donde está nuestra vivienda, ¿sí? Y aquí abajo nos puede dar 220 volts o 127 volts, ¿sí? Hasta aquí. Esto sería un transformador reductor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? El transformador tiene sus distintos componentes. Y aquí está un corte de una figura de una página de un transformador de marca Siemens, es un transformador de potencia. Aquí pueden ver ustedes los distintos elementos. ¿Sí? Aquí se ve el núcleo de 3 piernas. No es tan común, pero bueno. Aquí va a estar el núcleo, miren. Hoy no me cambió aquí. Vamos a ponerle un color que se vea aquí. Esta zona, esto es una pierna, ¿sí ven? 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ahí les encerré esas columnas que ven cilíndricas, esos le llaman las 3 piernas. Es un transformador trifásico, ¿sí? Tiene un devanado de baja tensión y un devanado de alta tensión. El devanado de alta tensión es donde llega el primario y el devanado secundario es ya el devanado que transfiere ya el voltaje a un valor menor o mayor, dependiendo. El transformador tiene un cambiador de taps, ¿sí? Y el cambiador de taps es esta zona que ven aquí. Voy a cambiar. El cambiador de taps es esto. Aquí les estoy haciendo en un círculo. Ahí se ven como unas barritas que están en el número 5. Las boquillas de baja tensión están acá, son estas más pequeñitas. Las boquillas de alta tensión son estas, las más grandotas, las 4 que ven ahí. Alguien podrá preguntar, ¿y por qué tiene 4 si solamente hay trifásicos? Lo que pasa que este transformador es una conexión estrella aterrizada en el primario, ¿sí? Y por eso tiene la boquilla 1, la boquilla 2, la boquilla 3 y la boquilla 4, ¿sí? En la parte del primario tiene esa conexión en estrella aterrizada. En el secundario se alcanzan a ver 3 boquillitas nada más, entonces ahí es una conexión delta. Luego identificaremos este tipo de conexiones. El tanque es toda esta estructura, todo esto es el tanque, ¿sí? El tanque del transformador. Tiene su tanque conservador aquí arriba, donde se guarda una cierta cantidad de aceite. Todo esto que ven aquí, todo esto está inmerso en aceite aislante para transformador. Aquí se ven los radiadores, estos elementos que nos ayudan para la disipación de calor. El transformador cuando está en operación, pues se calienta. Y estos radiadores son los que se utilizan para disipar ese calor. Profe, Bien. decían que ese aceite de los transformadores era muy peligroso. Sí, es cierto. Como, o sea, Mire, para las personas. pues nada más no se lo vaya a tomar. No, no se crea. Mire, los transformadores eléctricos tienen un tipo de refrigerante que se conoce así con su nombre, aceite aislante. Desde la década de los 60, 70 para acá, año 1970, 1980 y hacia acá, los transformadores eléctricos utilizan un aceite libre de bifenilos policlorados. ¿Qué es eso? Mire, aquí le voy a poner una placa de datos. Aquí dice en la placa de datos, ¿sí? Que tenemos esto, libre de BPCs. Libre de BPC, BPC es bifenilos policlorados. Hace muchos años, por allá de la década de los 70, 60, 50 hacia atrás,
el aceite que usaban los transformadores tenía estas sustancias contaminantes, bifenilos policlorados. En la actualidad ya ningún transformador lo tiene. Obviamente, el transformador con ese líquido que tiene, ese aceite, bueno, le sirve para refrigerar al transformador y lo aísla, ¿sí? De tal manera que, me voy a regresar aquí a la figurita. Este punto que ven aquí, vamos a ponerle ahorita un valor de voltaje. ¿Qué les gusta? Vamos a ponerles aquí, pues tal vez 34,500 en el primario. Nada más que no me gustó. Aquí. Vamos a ponerle que es 34,5 kilovolts. ¿Sí? ¿Cuánto cree usted que hay de distancia de separación entre esta zona, aquí el tanque, y la bobina? Pues habrá que le gusta 20 centímetros, 30 centímetros, vamos a poner. ¿Cómo es que ese voltaje que entra aquí, a esta línea, a esta línea, a esta línea, a esta línea, no afecta si usted va y toca el tanque? Porque el aceite lo aísla, es un aceite dieléctrico. Entonces, cuando usted vea los transformadores en su placa de datos, le va a decir libre de BPC, ese aceite no es un contaminante y no afecta al trabajador. Si llegara a entrar en contacto con ese aceite por alguna situación, una fuga, un derrame de líquido o una toma de muestra de aceite para el laboratorio, no pasa absolutamente nada en estos tiempos. Ya hay aceite de transformadores hecho a base de semillas como el girasol, como la soya, a base de semillas oleaginosas. Oleaginosas es que tienen alto contenido de aceite. Y esos son aceites verdes, aceites ecológicos, así los venden. Entonces ya no hay ningún problema. Esto del aceite ecológico, sí escuché que un ingeniero en una conferencia le pasaron un vasito con una muestra de aceite y que en una de esas se dio un pequeño trago de aceite, ¿no? O sea, tomó el vasito y se lo tomó, pensando que era pues su refresco o su agua, pero no le pasó nada porque no le afecta. Entonces, el aceite que tienen actualmente los transformadores ya no es contaminante, ¿de acuerdo? Aquí les voy a poner este videito, está medio chusco al final, pero bueno, sirve para explicar lo de cómo funciona el transformador. Escúchenlo y oigan detenidamente, con mucha atención. Aquí les va. Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¡Qué groso Faraday! Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? La potencia. ¿Qué potencia? La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados.
no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos magnetismo. Me dio cara de bobina a mí. Una de las personas... Bueno, ¿qué les pareció esta explicación sobre cómo funciona el transformador? Espero que haya quedado más claro, que se haya entendido mucho mejor. Recuerden ahí que tiene su circuito primario, su circuito secundario, y se habla que en función del número de vueltas que tenga la bobina del primario, se va a ver un voltaje en el secundario. Comentaban aquí que si el voltaje, que si el número de espiras del primario era 2000 y la del secundario eran 1000, el voltaje al final será 2 volts. Si un transformador se le alimenta con 220 volts, nos va a dar 110 volts. Lo que pasa al contrario con la corriente. En el primario vamos a tener un alto voltaje y una baja corriente. En el secundario vamos a tener bajo voltaje y alta corriente cuando se habla de un transformador reductor. Y en la fórmula se veía que potencia es igual a voltaje por corriente y el transformador va a conservar la potencia tanto en el primario como en el secundario. Ejemplo, este transformador que ven aquí, la placa de datos dice 2500 kVA. Aquí está el valor de corriente, ¿sí? En el valor en el valor de la corriente, en el primario es muy pequeña y en el secundario es muy alta, ¿sí? Aquí se ve la corriente. En el primario sería 39, 40, 41 amperes, dependiendo de la posición del tap. Y en el secundario, 3280. De tal manera que si multiplica usted en el secundario los 3280 por 440 le da 1443, bueno, le da mucho más que eso. 3280 por 0.44 le da 1443 y ahora si multiplica en el primario 39.8 por 36.225 le da los 1441. Entonces la potencia se mantiene, ¿de acuerdo? En el primario y en el secundario. Ahora, tipos de transformadores. Hay muchos transformadores que ustedes ya han visto. Han visto estos que son los transformadores tipo poste, monofásicos. Están en las comunidades rurales. En algunos servicios se ve un poste y un tanquecito como este. Tiene su boquilla del primario y su apartarrayo. Aquí está mal. Dice pararrayo. Debe ser apartarrayo. Tienen un interruptor termomagnético para baja tensión. En su placa de datos, su cambiador de derivaciones para operación sin carga. Esta es la potencia de 15 kVA. Y después tenemos a los transformadores tipo poste, pero ya trifásicos. Ustedes han visto estos transformadores. Normalmente están allá en los postes, cerca de donde ustedes viven, cerca de donde yo vivo. Hay postes que tienen este tipo de transformador. Estos ya me dan un servicio trifásico. En el secundario pueden ver ustedes que están las 4 boquillas, X0, X1, X2, X3. Están etiquetadas y son de baja tensión. Aquí ya es cuando usted requiere de un suministro de energía, le dice, bueno, le vamos a bajar una fase y el neutro, ¿sí? Esa fase y el neutro, bueno, imagine usted que aquí está su acometida en su vivienda, ¿sí? Y le dicen, vamos a bajarles el neutro, aquí está, y una fase. Neutro y fase, ¿de acuerdo? Y ya, se mete a su casa, aquí es donde está el medidor, y
se va para su instalación eléctrica, donde está el termomagnético, y hacia adentro de su vivienda. Entonces, de ahí nos bajan el neutro y la fase. Si hay más viviendas en cercanía, bueno, pues otra vez se van balanceando. El siguiente usuario lo mandamos a la fase 2, el siguiente usuario lo mandamos a la fase 3. Todos van a estar en el neutro y así se van a ir balanceando. Esto es para los que están en el poste y son trifásicos. Estos son los tipo pedestal, son transformadores monofásicos que se encuentran en algunos fraccionamientos, en algunos sitios donde por cuestiones de espacio no está permitido, ¿verdad? En algunos fraccionamientos ya no hay postes en el interior, todo es subterráneo. Entonces, este tipo de transformadores pedestal monofásico se usa en sistemas de distribución subterránea. Este es uno trifásico, es muy parecido al que tiene la universidad. Los de la universidad son muy parecidos a estos. Aquí se alcanzan a ver sus boquillas de alta tensión, obviamente, son distintos a los que hemos estado viendo. En este punto está la preparación para recibir una fase, 2 fases, 3 fases. Las boquillas no son como las anteriores, ¿verdad? Que son de porcelana, como en este caso. Estas de aquí son las boquillas del primario. Aquí llega el conductor que trae ya el voltaje en 13.200, ¿no? Aquí llega una línea, aquí llega la otra línea, ¿sí? Esto ya viene de la calle, ¿no? De la red eléctrica. En estos tienen una preparación distinta, pero al final aquí entra un conductor, entra el otro conductor y el otro conductor. Y de este lado en el secundario nos va a dar la posibilidad de tener otros otros conductores. Entonces, aquí va a salir un conductor, el otro conductor, el otro y el otro. ¿Sí? Y esto viaja a través de tuberías en una instalación subterránea. Ahí abajo se hace una excavación en registros y ahí va viajando el cableado. También tenemos los tipos sumergible. Estos son los mismos transformadores, solo que están diseñados para soportar una inundación. Normalmente se instalan en bóvedas que están abajo en el suelo. Este es uno trifásico. Después de los que eran monofásicos, pues aquí también tenemos uno trifásico. Estos son transformadores ya más grandes que pueden estar instalados en subestaciones eléctricas de una planta industrial. Como les decía, pues aquí va a llegar el voltaje, ¿verdad? A la fase 1, a la fase 2 y la fase 3, ¿no? Esto puede llegar en 13.200 para este tipo de transformadores. Puede llegar en 23, 3, puede llegar hasta en 34.500. Y para las plantas industriales, el voltaje de salida aquí va a ser un 220 volts, un 480 volts, ¿sí? Y de aquí salen los cables que se van a llevar al tablero principal, donde se tendrán más interruptores termomagnéticos y ya se conectarán las distintas cargas. ¿Qué cargas? El alumbrado, los motores, los capacitores, las máquinas, todas esas son las cargas. Hasta aquí, vamos juntos, de acuerdo. Este es un transformador ya que se conoce con el nombre de transformador tipo estación. Ya está en una subestación compacta. De este lado se conecta a un gabinete que tiene esta configuración. Aquí está un gabinete, ¿sí? Aquí se conecta. Bueno, creo que no me salió bien, lo regreso. El gabinete es más alto. Y el gabinete puede ir desde por acá, así. Acá, hasta acá abajo, hasta el suelo. Y este lado de baja tensión también se conecta a un gabinete que va hasta acá. ¿Qué habrá en este gabinete? Pues interruptores termomagnéticos, ¿verdad? Las mal llamadas pastillas, aquí estarán.
y ya de aquí se dice en una planta industrial. Este interruptor termomagnético controla la bomba, el chiller, la máquina 1, la máquina 2, el torno, la fresa, etc. Y de este lado, pues es el medio de desconexión principal del transformador. Entonces, esto ya en su conjunto se conocería como una subestación compacta, tipo interior o tipo intemperie. Interiores que estará adentro de la nave. Exteriores que está allá afuera, le puede caer la lluvia, polvo, el sol, etcétera, y no le debe de afectar. Muy bien. Nuevamente vamos a dejar esta sesión hasta esta parte.